Wow, qué bendición saludarlos a todos, queridos hermanos de Amistad del Sur. Para mí es un privilegio estar aquí esta noche. Ya tenía tiempo que no nos veíamos, pero qué gusto poder estar conectados en este día, inicios de año. Les envío un abrazo muy fuerte a todos, las familias de Amistad del Sur. Y sobre todo yo creo que este año va a ser un año bien interesante que el Señor tiene por delante para nosotros. Así que pues yo le mando un abrazo muy fuerte, le doy gracias a Dios por este tiempo que me permite estar con ustedes iniciando este año. Y el día de hoy yo quiero compartirle una palabra pues de ánimo que Dios ha puesto en mi corazón. Es una palabra que a mí ha sido de bendición y espero que también para usted sea de esta misma forma. Así que le pido que me acompañe a orar para comenzar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, por el privilegio de podernos conectar unos a otros por medio de estos medios. Te pido, Padre, que cada persona que está viendo esta misión, que tú le confortes, que tú le llenes con tu espíritu, Padre, que cada palabra expuesta en esta noche, Señor, hoy nos traiga ánimo. Espíritu Santo, tú tomaste tiempo, este lugar, alumbra nuestro entendimiento, que Señor se nos abran las escrituras y podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos. Te damos este lugar, Espíritu Santo, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy la plática que le quiero compartir se llama Un ejemplo que nos motiva a seguir. Un ejemplo que nos motiva a seguir. Y yo no sé usted si ha visto alguna vez alguna persona, pues a lo mejor un atleta o una persona que se ejercita continuamente, y a veces uno voltea a verse y dice, híjole, ¿cómo me gustaría tener la condición que esas personas? ¿Cierto? A veces nos encontramos con personas que ya sea en el deporte, en el trabajo, en la escuela, al verlos, al ver su ejemplo, nos motivan a continuar. Y bueno, en las cosas del Señor no es la excepción. También en el Señor podemos encontrar personas que son realmente un ejemplo de constancia, de perseverancia, y su misma vida nos motiva a seguir adelante y a no detenernos. Y el día de hoy yo le quiero hablar de un ejemplo, y es de una iglesia que es, en la escritura nos habla que fue un ejemplo para muchos. Y el día de hoy nosotros también podemos tomar ese ejemplo de esta iglesia para el día de hoy, para que nos anime a continuar adelante. Y le quiero hablar justamente de la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia usted va a escuchar hablar por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Usted ahí va a ver la historia, no lo vamos a leer en este momento. Yo le recomiendo que en casa usted lo lea, pero le quiero platicar qué es lo que sucedió en ese capítulo. Y lo que pasó es que Pablo venía de la ciudad de Filipos y pasó por otras dos ciudades para llegar en la zona de Macedonia a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica hoy en día se encuentra en lo que es Grecia. Y llegando a esta ciudad, Pablo no perdió el tiempo y se fue a las sinagogas de los judíos a predicar el evangelio, a predicar que Jesús era el Cristo. Sin embargo, la mayoría de los judíos no recibieron la palabra de Pablo, pero otros nativos de ahí de Tesalónica, otros griegos de ahí, sí recibieron la palabra. Y dice ahí en Hechos 17 que no fueron pocos, y también que otras mujeres también nobles de esa ciudad habían recibido las buenas nuevas. Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Pues que los judíos que habían rechazado a Jesús se pusieron celosos de la obra que estaba llevándose a cabo ahí con Pablo. Y lo que hicieron fue un alboroto. De hecho, en Hechos usted va a encontrar ahí un título que dice el alboroto en Tesalónica. Y comenzaron a hablar mal de Pablo y Silas, que son los que habían llevado la palabra ahí. Y lo que tuvo que pasar ahí es que una noche Pablo y Silas los hermanos lo tuvieron que llevar a Berea, a otra ciudad lejos, porque ya los estaban buscando para hacerles daño. Y fíjense, lo interesante de esta iglesia de Tesalónica es que dice la palabra allí en Hechos, que Pablo estuvo 3 días de reposo. Es decir, Pablo estuvo menos de un mes en esa iglesia.
Y la obra que se hizo a través de ellos fue una obra que hoy en día podemos aprender y tomarla como un ejemplo para seguir. Y le voy a hablar justamente de eso, de la iglesia y del ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses. De la iglesia de los tesalonicenses. Y vamos a encontrar que tiempo después de que sucedió esto, de que Pablo tuvo que huir prácticamente y dejar a la iglesia de Tesalónica, la historia nos dice que aproximadamente pasó entre 1 o 2 años en lo que escribió esta carta, esta primer carta a la iglesia de Tesalónica. Y quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, que es donde se encuentra esta carta. Del capítulo 1 vamos a leer del verso 2 al 10, para que usted se dé cuenta lo que había sucedido en esa pequeña iglesia donde Pablo había estado menos de un mes. Y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, acompáñame allá en casa, Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10, y dice así: Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes. Pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos las buenas noticias, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos, que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Y como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Mire qué tremenda carta escribe Pablo. Si usted se da cuenta, después de estar menos de un mes con esta iglesia, escribe una carta donde menciona unas características ejemplares de esta iglesia. Por eso es el día de hoy que podemos tomar este ejemplo de los tesalonicenses. Y en estos versículos yo destaqué 4 cosas o 4 actitudes que tuvo la iglesia de Tesalónica, por lo cual son un referente y un ejemplo para animarnos en este día. Y el primero es que ellos, dice aquí la palabra que permanecieron en el fiel trabajo que hacen. En su versión usted va a encontrar la 60 que dicen que continuaban con obras de buena fe. Es decir, ellos no se detuvieron en el trabajo de la obra del Señor. No se detuvieron. Al contrario, pasaron por esta situación difícil donde Pablo y Silas los tuvieron que dejar. Aparentemente se quedaron solos, se quedaron pues separados. Pero la obra fiel permaneció. La obra del Señor permaneció mediante la fe y no se detuvo a pesar de las dificultades. Eso es lo que hoy en día nosotros podemos aprender de ellos. A pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de que este año lo estamos iniciando de manera virtual, todavía no presencial, la obra del Señor no se detiene. A pesar de la situación que nuestro país esté pasando, a lo mejor en su familia o en su colonia, quiero decirle, la obra del Señor no se detiene. Tenemos que continuar hablando el Evangelio, tenemos que continuar alcanzando al perdido y que la iglesia se siga edificando a través de nosotros. Entonces, eso fue una característica bien importante de esta iglesia. No se detuvo, fueron fieles
en la obra del trabajo que tenían. La segunda característica que yo noté es que mostraban acciones de amor. Dice ahí esta versión que tenían acciones de amor o acciones de amor que realizaban. ¿A qué se refiere eso? Mire, los tesalonicenses, a pesar de la situación que estaban viviendo, continuaron mostrando esfuerzo, trabajo, y no se detuvieron. Yo no sé usted si a lo mejor en estos, pues ya casi el año, a lo mejor piensa que pues usted ya no puede mostrar más acciones de amor porque no está sirviendo en las instalaciones de Amistad del Sur. Bueno, cuando abramos ya otra vez va a poder algunos retomar ese servicio. Pero mientras tanto usted puede continuar con esas acciones de amor en su casa. Puede servir en su casa. Puede mostrar acciones de amor orando unos por otros. Sabe que hay mucha necesidad de oración por la iglesia, por diferentes cosas. Usted puede mostrar esas acciones de amor. También usted puede compartir de lo que Dios le ha bendecido. Ahí también se muestran las acciones de amor. A lo mejor no nos vemos, pero si sabemos de la necesidad de alguien, una llamada, una oración, o a veces inclusive compartir de lo que tenemos, un alimento, algo, pero no, esas acciones no deben de cesar. Y en el caso de los tesalonicenses, no cesaron, continuaron mostrando estas acciones de amor. Usted y yo tenemos, yo creo que diario tenemos oportunidades de mostrar acciones de amor y no nos detengamos en hacerlas. Los tesalonicenses no se detuvieron, al contrario, continuaron y en su área donde ellos estaban, bendecían a otros. Entonces es momento de que usted y yo podamos tomar esas oportunidades y mostrar esas acciones de amor. Hoy en día escuchamos de muchas asociaciones, muchas personas, grupos que se juntan para bendecir a otros, pero como iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, tenemos que mostrar esas acciones. Como le digo, a través de una oración, una llamada, compartiendo a otros, inclusive una liga para que se conecten y reciban de la palabra de Dios. Esas son acciones de amor y tenemos que estar dispuestos, como los tesalonicenses, a continuar llevándolas a cabo. La tercera cosa que yo noté en ellos es que ellos tenían una constante esperanza. Tenían una constante esperanza. Y cuando hablamos de esperanza es que nos mantengamos confiando en Dios, perseverando en lo que hemos creído, perseverando y confiando en que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. En estos tiempos y en los tiempos que ellos vivieron, pues a lo mejor ellos pensaron, pues ¿dónde está Pablo? Pues nos dejaron aquí solos, ¿no? Como abandonados. Y no, a pesar de esa situación que aparentemente se presentó, ellos no perdieron la esperanza. Ellos no perdieron la confianza en Dios y continuaron. Yo no sé usted cómo terminó su año. A lo mejor lo terminó excelente, gracias a Dios. A lo mejor no lo terminó tan excelente y está a punto de tirar la toalla o está a punto de perder la esperanza. Pero aquí nos da ejemplo los tesalonicenses de tener una constante esperanza, de permanecer, de seguir confiando en el Señor, porque esa es la fe que tenemos. En las cosas, nosotros vemos las cosas que no se ven, vemos lo que Dios, las cosas invisibles que Dios nos ha prometido y en eso permanecemos. Así que le quiero animar, así como los tesalonicenses, permanezca constante en esperanza, en la esperanza y su confianza en Dios, a pesar de las situaciones. Como dicen los casados, en las buenas y en las malas, seguimos confiando en el Señor porque Dios es fiel. Y la cuarta cosa, la cuarta característica que yo noté aquí con los tesalonicenses es que recibieron con gozo del Espíritu la palabra. Ahí recalca Pablo, que ellos recibieron con gozo la palabra. Yo le quiero preguntar hoy en día, cuando usted escucha la palabra, ¿le produce gozo del Espíritu? ¿O ya le produce un cansancio, ya le produce un tedio, ya no quiere más conferencias? ¿Cuál es la actitud que usted tiene? Los tesalonicenses recibían con gozo la palabra. Y hoy en día lo recibimos o debemos de tener esa actitud de recibir con gozo porque pues aunque estamos lejos,
tenemos ese alimento de parte de Dios. Pero usted, ¿cuál ha sido su actitud? Yo me puse a hacer un análisis del año pasado y de cuánta enseñanza habíamos recibido, y aproximadamente, mire, entre los domingos, las enseñanzas de los domingos, la enseñanza de los miércoles y grupos en casa, sin contar jóvenes, aproximadamente recibimos 150 mensajes. De eso se podrían hacer varios libros. ¿Cómo los recibió usted? ¿Cuánta palabra de esos 150 mensajes se quedó y Dios transformó su corazón? ¿O usted continúa meditando en lo que aprendió? ¿Cuántas de esos mensajes usted los recibió con gozo? ¿Los recibió con un corazón sencillo? Eso es interesante, 150 mensajes. Bueno, pues los tesalonicenses recibieron con gozo del Espíritu la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que también dice Pablo, en su carta les escribe y les dice, es que ustedes también fueron imitadores, me imitaron, imitándome a mí, imitaron a Cristo. No solamente escuchaban la palabra, sino que se esforzaban, ¿sí?, y ponían empeño para llevar a cabo la palabra. Por eso dice ahí, imitar. No se trata aquí, no habla la palabra de falsificar ni nada, no, sino de llevar a cabo el ejemplo que habían recibido. Los tesalonicenses se esforzaron por llevarlo a cabo y se convirtieron en imitadores de Pablo. Y dice mismo Pablo, dice, nosotros les dimos un ejemplo en la manera en que nos comportamos con ustedes. Y eso ellos lo recibieron, lo apreciaron, lo recibieron con gozo y se esforzaron por llevarlo a cabo. ¿Cuántos de nosotros al oír la palabra, pues la recibimos con gozo, verdad? Pero pues ahí se queda. El gozo se nos acaba cuando hay que llevarla a cabo. Entonces, vamos a animarnos a ser imitadores. Y lo que le digo, imitadores no es de falsedad, no, sino a podernos esforzar en llevar a cabo esas acciones que hemos aprendido, esta palabra que tanto hemos aprendido. Y esto fue en muy poco tiempo. Eso es lo que a mí me sorprende. Esta iglesia era una iglesia, por decirlo así, joven, pequeña, pero tuvo un impacto muy grande. Y es lo que le quiero hablar ahora. ¿Cuál fue el resultado de estas acciones que tuvieron los tesalonicenses? Y el resultado, usted se da cuenta, vamos a tener un resultado correcto o un resultado pues no que sea tan provechoso. ¿Cuál va a ser el resultado de nosotros en nuestro día a día con el Señor? Ellos sí tuvieron un resultado. Y mire, el primer resultado que yo noto aquí que tuvieron los tesalonicenses es que al tener estas actitudes, este buen ejemplo, el continuar y no detenerse, fue que su fe creció. La fe de los tesalonicenses creció. No se quedó ahí, no se quedó pequeña, al contrario, creció. Porque dice Pablo que ellos llegaron a ser un ejemplo de su fe para todos los creyentes de Grecia, de Macedonia y de Acaya. O sea, imagínense, estamos hablando de un país. La ciudad de Tesalónica era una de las dos ciudades más importantes de de Macedonia en ese tiempo. Era una ciudad donde pues sí existía mucho el comercio. Digamos que era una ciudad de alto, pues de un nivel alto, por decirlo así. Y también era una zona militarizada. Y ahí en ellos, dice que ellos fueron un impacto a través de su fe y impactaron y fueron un ejemplo para toda la región de Grecia, Macedonia y Acaya. O sea, imagínense a dónde llegó la fe y la obra que Dios estaba haciendo en ellos porque se dispusieron. Su fe creció definitivamente y se expandió a otros. Entonces nosotros debemos de buscar tener ese resultado a través de estos ejemplos que la Biblia nos da, y nos los da precisamente para animarnos, no para decirnos, ay, pues mira, ellos sí lo hicieron bien, tú no. No, al contrario, nos está diciendo aquí, miren cómo lo hicieron, vamos a hacer lo que ellos, vamos a seguir adelante como ellos. Entonces la fe de ellos creció y se expandió. El segundo resultado que veo que
que hubo aquí con los tesalonicenses es que se volvieron una luz en su región. Una luz, porque dice Pablo que la palabra de Dios estaba siendo anunciada, partiendo desde esa iglesia a todas partes. Porque a donde iba Pablo, escuchaba de los hermanos de Tesalónica, de los tesalonicenses. O sea, imagínense lo que sucedió en esa iglesia. Se volvieron una luz, ya por todas partes, así lo dice Pablo, por todas partes hablan de ustedes. Y yo no sé usted, pero eso a mí me anima muchísimo a crecer en mi fe y a que seamos luz, que cada uno de nosotros, como Iglesia de Cristo, esta parte de Amistad del Sur, nos volvamos así, luz en medio de nuestra región. Decía Pablo que ya ni siquiera era necesario que les hablara, porque ya sabían ellos de la fe de los tesalonicenses. Entonces nosotros debemos de animarnos. Dios quiere que tomemos este ejemplo para seguir adelante, ser luz y poder impactar nuestra región. Nuestra región de Xochimilco es grande, pero ¿qué tal la región de su colonia? ¿Qué tal la región de su familia? ¿Qué tal la región de su trabajo o sus compañeros de escuela? Mire, este año yo me propuse, ya una persona ya no me habló muy bien, pero lo invité a las clases y dije, no, pues, no se me pueden ir, tenemos que aprovechar, ser luz en medio de donde estemos. No podemos perder el tiempo ni las oportunidades, tenemos que animarnos unos a otros a ser luz en nuestra región. Los tesalonicenses así lo hicieron. Y la tercera cosa, o el tercer resultado que yo vi, es que no perdieron la esperanza. No perdieron la esperanza. Y sobre todo, ¿en qué era la esperanza que tenían ellos? Como dice Pablo, ellos tenían una ferviente esperanza en la venida del Señor. Eso los caracterizaba. Ellos sabían que el Señor iba a venir. Más adelante Pablo les escribe otra carta para explicarles más de esto. Pero ellos no perdieron la esperanza, continuaron creyendo y esperando al Señor. Entonces imagínense una iglesia que, al hablar de la iglesia, acuérdense que hablo de usted y de mí, con estos resultados, por tomar un buen ejemplo, por perseverar, por seguir la obra del Señor, por mantener la esperanza, por mantener las acciones de amor, tener estos resultados, que nuestra fe crezca, que seamos luz y que nos mantengamos esperando el regreso de nuestro Señor. Qué tremendo lo que pasó aquí en la iglesia de los tesalonicenses. Y mire, este ejemplo lo debemos de tomar para animarnos. Cuando yo estaba leyendo esto, de veras que decía, wow, Señor, está impresionante esto que tú estás enseñándonos. Porque no solamente es para como le decía, para ver qué tan mal estoy, cuánto me falta, que es bueno, sino que para que nos animemos nosotros a continuar. En este año Dios nos quiere llevar a continuar, a no detenernos, a continuar la obra del Señor, a continuar con nuestra fe, con la esperanza, animarnos unos a otros, tomar ejemplo de esto que nos dice la palabra de Dios, pero también tomar ejemplo. Hoy en día conocemos de muchos hombres y mujeres que han permanecido, que han sido fieles, que han perseverado, que con su vida, su testimonio, con sus acciones, nos animan a continuar. Y yo creo que debemos de buscar ser uno de ellos. Sabemos, en Amistad del Sur, nuestra pastora, nuestra directora, es un ejemplo para nosotros de constancia, de continuar. La semana pasada me impresionó ver al hermano Mayer, su edad, y ver que continúa. Ese es un ejemplo tremendo. Y nosotros debemos de reconocer a esos hombres y mujeres que Dios nos permite tenerlos y que nos han sido ejemplo para continuar con la obra del Señor y para no detenernos. ¿Conoce usted a alguien así? Que sea un ejemplo, que usted pueda tomarlo, decir, ¿me anima su vida a continuar? Yo espero que usted sea uno de ellos, que su nombre pueda alguien decirlo el día de hoy. Y si no, no se preocupe, Dios está trabajando, para eso nos está enseñando el día de hoy, para ser alguien que también podamos animar a otros. Imitemos entonces a aquellas personas
que han sido un ejemplo de perseverancia, de amor y de pasión por Dios, y sigamos adelante. Ese es el propósito que Dios quiere. Aprendamos de ellos, aprendamos el día de hoy de esta iglesia y continuemos, no nos detengamos, sino animémonos para saber lo que Dios puede hacer en nuestra vida si nosotros nos dedicamos a hacer lo que Él quiere. Y bueno, pues quiero hablarle a las personas que el día de hoy se están conectando por primera vez. Quiero decirle que esto que usted ha escuchado es real. Esto que leímos en la Biblia es real. La Biblia es la palabra de Dios. Y ahí usted va a encontrar lo que Dios tiene para su vida. Y queremos animarle el día de hoy a que usted reciba, como escuchó, reciba a Cristo. En ese tiempo Pablo le habló en esos tiempos a esta gente de tesalonicenses, de esta Tesalónica, de esta ciudad. Muchos los rechazaron, pero otros recibieron y creyeron, y son de los que ahora estamos hablando. Recibieron el amor de Dios, sus vidas fueron transformadas. Y hoy queremos justamente referirnos a usted, porque usted es parte del motivo del cual estamos el día de hoy. Y queremos hablarle de ese amor tan grande que Dios tiene por usted, que en Dios hay esperanza, en Dios tenemos ese amor que nos llena por completo, que nos consuela, que nos da dirección a nuestra vida. Y hoy queremos nosotros compartirle a usted ese amor para que usted pueda recibir. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió en una cruz por usted. Jesús derramó su sangre para perdonar sus pecados y usted pueda ser cercano a Dios y tener una comunión con Él. Así que si usted nos está escuchando en esta noche, quiero invitarlo a hacer una oración para recibir ese amor de Dios y usted pueda ver esto de lo que hablamos en su propia vida. Así que acompáñeme a hacer esta oración y repita después de mí. Dios, en esta noche he escuchado de ti. Quizá no había escuchado antes de este amor que tienes por mí, pero hoy yo quiero reconocer que te necesito, que quiero recibir ese amor en este momento de mi vida. Quiero pedirte que me perdones por vivir lejos de ti, por vivir ignorando tu presencia, pero hoy me acerco a ti, Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú moriste en una cruz y creo que tú puedes limpiar mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón y te confieso como único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues esta es la palabra que yo quería compartirle a todo Amistad del Sur, a las personas que hicieron esta oración por primera vez. Mándenos un mensaje al chat, ahí va usted a ver los contactos o los medios de contacto que tenemos. Quisiéramos conocerle, quisiéramos que usted también conozca más lo que Dios tiene para usted. Y bueno, pues Amistad del Sur, queridos hermanos, quiero animarles con esta palabra. Tomemos ánimo, tomemos aliento para continuar, para no detenernos. Y qué mejor iniciando este año recibiendo de parte del Señor ánimo para continuar lo que Él nos ha encomendado, para seguir animándonos unos a otros. Si usted sabe de alguien que se ha estado desanimando, háblele, acérquese con él y anímelo con su vida, con nuestra propia vida podemos animarlo. Y ponga en práctica esas acciones de amor a través de oraciones, compartiendo con otros. Y verá que yo creo que vamos a ver esos resultados. Vamos a hacer un impacto por nuestra fe, vamos a hacer luz y nuestra esperanza no se va a menguar, sino va a continuar siempre fiel esperando al Señor. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, saludarles. Les envío un fuerte abrazo y pues que tengan una excelente noche.